Hermanos, hoy llegamos al final de la carta a los Efesios. Es el último sermón. Lo hemos estado predicando desde el mes de abril. Hoy finalizamos la carta. Y para comenzar quería decir que seguramente a ustedes le habrá pasado, pero cuando recién me convertí al Señor y comencé a estudiar la Biblia, asiduamente, continuamente, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención fue cómo comienza el Evangelio de Mateo, que es diferente al resto de los evangelios que están en el Nuevo Testamento, ¿no? El Evangelio de Mateo, todos lo saben, comienza con una genealogía en 17 versículos, nombre tras nombre tras nombre, fulano engendró a Mengano, nombre tras nombre tras nombre. Dice en el versículo 17 que desde Abraham hasta la deportación a Babilonia pasaron 14 generaciones hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, el apóstol Mateo quería demostrar al pueblo judío al cual él dirigía ese evangelio de que Jesucristo era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. Ahora, lo que más me asombró no es eso. Lo que más me asombró, mis hermanos, es la cantidad de enseñanzas espirituales que uno puede obtener de una simple lista de nombres. Se puede predicar series y series de sermones de esa simple lista de nombres. Las aplicaciones prácticas espirituales que tiene para nosotros esa lista de nombres es increíble. ¿Y qué significa esto? Que toda la Biblia es importante. Toda, de comienzo a fin. Toda la Biblia es fundamental. Es por eso que el apóstol Pablo escribió en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda, no una parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda. Hay gente que pasa de alto algunos pasajes porque dice que no sirve, que no tiene mucha enseñanza. ¿Y por qué traigo yo a colación esto? ¿Por qué menciono esto en el día de hoy? Bueno, porque hoy finalizamos la carta a los Efesios y vamos a estudiar los últimos 4 versículos que son la salutación del apóstol Pablo. Y hay predicadores que pasan de largo este pasaje, porque dicen ya el apóstol Pablo ya habló, ya terminó, solo un mensaje saludar. Pero no, repito, toda la Escritura es útil. En los tiempos del apóstol Pablo, las cartas comenzaban en primer lugar con el remitente, es decir, quién es el que envía la carta. En segundo lugar venían quiénes son los destinatarios, a quién estaba dirigida la carta, luego el cuerpo de la carta y luego finalizaba todo con unas palabras de bendición o de salutación. Ese es básicamente el esquema de todas las cartas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y nosotros en esta mañana vamos a considerar con el mismo cuidado y atención con el que hemos considerado todo el contenido de la carta, vamos a considerar Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24, va a aparecer en la pantalla. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El final de la carta. Pablo se despide. Y en este pasaje final nosotros podemos encontrar básicamente 2 cosas. En primer lugar, unas palabras de recomendación en los versículos 21 y 22. Y en segundo lugar, unas palabras de bendición en los versículos 23 y 24. Veamos entonces en primer lugar las palabras de recomendación. No sé si recordarán el pasaje que estudiamos la semana pasada. En la misma carta a los Efesios, el apóstol le pide a los hermanos que oraran, pero no solamente por todos los santos, sino que también oraran por él. Versículos 18 y 19 de Efesios 6. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo le pide que oraran por él, pero si los hermanos iban a orar por Pablo, era necesario que ellos supieran qué era lo que a Pablo le estaba sucediendo en la cárcel, en qué estado se encontraba, cómo era su vida. Y esa es la encomienda con la cual él envía a Tíquico, un hermano fiel que iba a servir de correo para llevar esta carta que nosotros estudiamos a los Efesios. Tíquico debía servir de correo, pero también debía informar personalmente a los hermanos de la iglesia en qué condiciones se encontraba en ese momento el apóstol Pablo en la cárcel. Ahora, es muy poco lo que nosotros sabemos acerca de Tíquico. A cualquiera que le pregunte, se sabe muy poco acerca de Tíquico. Es mencionado solamente 5 veces en todo el Nuevo Testamento y siempre en una forma muy breve, muy concisa. Pero lo poco que se dice de él, lo poco que se menciona a Tíquico en el Nuevo Testamento es suficiente para que nosotros podamos tener un perfil perfecto de su persona y que Tíquico sea ejemplo para nosotros. Se lo menciona por primera vez en Hechos capítulo 20, versículo 4. Allí lo encontramos acompañando al apóstol Pablo hacia Jerusalén para llevar una ofrenda de parte de los hermanos gentiles a los hermanos judíos que estaban pasando por una gran necesidad económica. Allí mismo, en ese pasaje, se nos informa que Tíquico era oriundo de Asia Menor, es decir, de otro rincón del planeta. Así que este viaje que él hizo con el apóstol Pablo significaba para él dejar atrás su familia, dejar atrás su casa, su trabajo, sus ocupaciones, su iglesia, para ir con el apóstol Pablo a ayudar a una iglesia que estaba en necesidad. Y por favor, no saquemos esto de contexto, porque puede decir, bueno, está bien, él viajó con Pablo. No, pero en esa época viajar no es lo mismo que hoy. Hoy ir a Jerusalén es muy fácil. Usted cómodamente de su casa por internet saca un ticket de avión y en unas cuantas horas está pisando Jerusalén. Es muy fácil, en aviones muy cómodos. Este viaje a Pablo y a Tíquico hoy le hubiera durado 3 o 4 días. Pero en esa época, hermano, eran meses y hasta años. Ir de Asia Menor a Jerusalén y regresar, con lo peligroso encima que eran los viajes en esa época. Si nosotros leemos los libros de historia, no todo el mundo llegaba. Y no todo el mundo regresaba. Era algo peligroso y era algo incómodo viajar en esa época, pero ninguna de estas cosas frenó a Tíquico para servir al Señor y a su iglesia. Ninguna. Y seguimos su historia y lo vemos acompañando al apóstol Pablo ininterrumpidamente desde ese viaje, dice Colosenses capítulo 4, hasta que Pablo es encarcelado por primera vez en Roma. No se separó de él en todo ese trayecto de tiempo. Tiempo después, Pablo es liberado de su primer encarcelamiento y envía una carta a Tito, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, una carta a Tito. Tito se encontraba pastoreando la iglesia en Creta y le pide a Tito que se encuentre con él en Nicópolis. ¿Y quién se haría cargo de la iglesia en Creta mientras Tito se ausentaba? Bueno, dice Tito capítulo 3, versículo 12, cuando envíe a ti, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Tíquico fue y reemplazó a Tito en Creta, en la iglesia, mientras Tito viajaba para encontrarse con Pablo. Poco tiempo después, Pablo es apresado por segunda vez en Roma. Y durante su encarcelamiento le escribe a Timoteo, pidiéndole a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, que viaje a Roma para estar a su lado, para que lo acompañe. ¿Y quién se iba a encargar de la iglesia en Éfeso? Tíquico.
Pablo una vez más le promete a Timoteo enviar a Tíquico para que se encargue de su obra en ausencia. Así que Tíquico, es evidente, mantuvo una estrecha conexión con el apóstol Pablo desde la primera vez que ellos viajaron juntos a Jerusalén hasta el martirio final del apóstol en el año 64. No se separaron jamás. Pablo confiaba plenamente en Tíquico, ya sea para enviar una carta, ya sea para dar un reporte fidedigno de su estado, ya sea para encargarse de pastorear una iglesia. Y Pablo lo define como no como un hermano, sino un hermano amado. Es decir, su carácter, su disposición, su corazón servicial desarrollaron en Pablo un afecto y un cariño especial por él. Pero también Pablo lo define como un fiel ministro del Señor. Y esta palabra ministro no tiene nada que ver con el concepto que nosotros tenemos hoy de ministro. Hoy ser ministro es ser una persona importante. Fulano es ministro de educación. Mengano es primer ministro. No, esa no es la concepción griega de la palabra. La palabra ministro significa siervo, servidor. Es decir, Pablo dice que Tíquico no pretendía ninguna cosa más que ser un siervo del Señor y un siervo fiel del Señor. Tíquico no le decía a Pablo: mira, Pablo, si tú me envías a algún lugar para ser pastor de una iglesia, yo voy, porque eso me encanta. Ahora, si tú me mandas a enviar una carta, que vaya a otro. No. La intención de Tíquico era servir al Señor. Y mis hermanos, vamos a coincidir todos aquí cuán necesario es tener a hombres y mujeres así en la iglesia hoy. Cuán necesario y cuán importante es tener en la iglesia personas que estén dispuestas a servir en lo que sea, no importa lo que sea, con tal de contribuir al avance del reino de Dios, con tal de hacer algo que beneficie a los hermanos. ¿Cuán importante es? Y yo me pregunto, y te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, ¿se puede decir de nosotros lo mismo que Pablo dice aquí de Tíquico? ¿Tenemos esa misma disposición de servir en la iglesia? Como Tíquico estuvo dispuesto a servir en lo que sea. ¿Podemos compararnos nosotros con Tíquico? Mira, mi hermano, a lo mejor tú te consideras el más pequeño de los miembros de esta iglesia, el más débil y hasta a lo mejor el más inútil, porque tú crees que no tienes ninguna habilidad o don extraordinario que poner al servicio del Señor. Pero ¿sabes una cosa? Tengo una noticia para ti. Cristo hace cosas extraordinarias con personas ordinarias como tú y como yo. Es Él el que lo hace, no nosotros. Y a lo mejor tengas razón, mi hermano, posiblemente hay muchas cosas dentro de la iglesia que tú no puedes hacer porque Dios no te ha dado esos dones. Puede ser, pero ¿estás haciendo al menos lo que tú te sientes capaz de hacer? ¿Estás haciendo en la iglesia al menos lo que tú sí puedes hacer? En el caso de Tíquico, especialmente, Pablo sabía que podía confiar plenamente en él para lo que sea, porque lo único que Tíquico pretendía en su vida era servir al Señor y hacerlo fielmente. Y si bien alguno puede decir, bueno, pero Tíquico no fue tan importante, solamente aparece 5 veces en algunos versículos, hay gente que aparece mucho más, y es verdad. Pero ¿sabes una cosa? Hoy en la iglesia, después de 2000 años, nosotros seguimos hablando de Tíquico. Hoy estamos hablando de él. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Esa es la realidad. Y no vamos a extendernos más en este tema. Hasta ahí, este es Tíquico, que Pablo menciona aquí, y lo que él habría de hacer en la iglesia de Éfeso. Hasta ahí.
Pasemos ahora a nuestro segundo punto, las palabras de bendición de Pablo. Pablo concluye toda la epístola con su deseo de que Dios bendiga grandemente a todos estos hermanos en Éfeso con todo tipo de bendición. Versículos 23 y 24 otra vez. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ese es el final de la carta. Y comenzamos ayer el mes de diciembre, ¿no? Se acerca el fin de año. Y yo no entiendo por qué, pero en esta época todo el mundo felicita y saluda a todo el mundo. Se mandan tarjetas, se abrazan, yo no sé qué es lo que celebran, pero celebran. ¿Y cuál es la frase preferida de la gente allá afuera? Te deseo salud, dinero y amor. Esa es la base de la felicidad para el mundo que esté allá afuera. Esa, no hay otra cosa. Ahora, por supuesto, cuando ellos hablan de amor, no están hablando del amor del que habla la Biblia. No, para ellos amor es que alguien te quiera, que alguien se desviva por ti. Eso es el amor. Pero ¿qué pide Pablo aquí, hermano, para los hermanos de Éfeso? Paz, amor y fe. Paz, amor y fe. Tres gracias que se relacionan íntimamente entre sí, que no podemos separar. Y la paz, no sé si lo habrán notado ya, es un tema predominante en la carta a los Efesios. Predominante, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después Pablo dice en el capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. A continuación, en el capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cuando llega al final de la carta y habla acerca de la armadura, en el capítulo 6, versículo 15, el apóstol dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz es un tema predominante. Por medio de Cristo hemos obtenido la paz con Dios, pero también hemos sido reconciliados los unos con los otros. Por causa de la muerte de Cristo en la cruz, las paredes que nos dividían han sido derribadas y ahora formamos parte de una sola nación, una sola familia, un solo templo espiritual. En Cristo disfrutamos de una paz que, dice Pablo, nosotros debemos ser solícitos en guardar. En guardar. Y lo que Pablo desea aquí en nuestro texto es que esa paz sea una realidad cada vez más latente, más evidente, más viva en la iglesia de Éfeso. Y mi hermano, si tú realmente amas a esta iglesia en la que Dios te ha colocado, de la que tú eres miembro, he aquí una petición que continuamente debe estar en tus labios. Continuamente. Dios, derrama tu paz sobre todos nosotros. Y ayúdanos a ser solícitos a preservar esa paz, a no crear inquietud, a no crear confusión, a no crear problemas entre los hermanos. Esa debe ser nuestra oración constante si amamos a la iglesia. Y esa paz de la que habla Pablo aquí trae como resultado amor. Y el amor al mismo tiempo fortalece y establece la paz. Y todo eso emanando de nuestra fe. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Y es interesante aquí porque Pablo está hablando de la fe en el contexto de la paz y del amor. Y una vez más debemos enfatizar esto que ya he enfatizado en otros sermones. Hermanos, nuestra fe es individual, sí, pero no es individualista.
La fe es individual, nadie puede creer por otro, eso es imposible, es algo personal. Pero todos los que realmente creen, todos los que son parte del cuerpo de Cristo están unidos entre sí y por lo tanto deben tener paz y amor entre ellos. La fe no tiene que ver únicamente con nuestra salvación. La fe no tiene que ver únicamente con nuestra relación con Dios. No, la fe produce armonía en el pueblo de Dios. Es por eso, voy a repetir algo que ya dije el domingo pasado, creo, es por eso que todo el que tiene fe, todo aquel que cree en Cristo, lo primero que va a hacer es procurar unirse a la iglesia local. Hermanos, repito, eso no es una opción. Todo verdadero cristiano debe ser miembro de una iglesia local. Un cristiano no puede ser visitante en una iglesia. ¿Por qué? Ya lo dije el domingo pasado, porque cuando somos alcanzados y transformados, nacemos de nuevo, somos injertados en un cuerpo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y para ser parte del cuerpo hay que ser miembro. Los visitantes no son parte. Debemos ser miembros. Cristo no entiende para nada eso que algunos dicen de que el creyente no tiene por qué pertenecer a una iglesia. No lo entiende porque eso no está en la Biblia. Todo lo contrario, el verdadero creyente es miembro de una iglesia. Todos pertenecemos a una iglesia de la cual somos miembros. La fe es individual, pero no es individualista. Y Pablo continúa diciendo que todo eso, la paz, la fe y el amor, proviene de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Es de Dios el Padre, por medio de Dios el Hijo, que los hombres pueden obtener todos estos beneficios que el apóstol menciona aquí: paz, amor y fe. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Fuera de Dios, alejado de Dios, de espalda a Dios, lo único que hay, mis hermanos, es inquietud, desasosiego, odio, rencillas, duda, confusión, frustración, depresión. Eso es lo único que hay. Dice Isaías capítulo 57, versículo 21, y Dios es contundente con esto: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. No la hay. No importa todo lo que alguien tenga, puede ser multimillonario, no importa todos los títulos académicos que tengas, alguien puede ser doctor de los doctores, no importa las habilidades de la que sea capaz, no importa todos los psicólogos y psiquiatras y fortuna que se gaste en consultarlos, no puede haber paz para los que están lejos de Dios. No hay. ¿Por qué? Porque son sus enemigos. Están enfrentados a Él, por lo tanto no pueden haber paz. Y mi amigo, tú que estás hoy entre nosotros, si tú eres honesto contigo mismo, tú debes confesar que es verdad, que en tu vida no hay paz. Porque no hay paz lejos de Dios. ¿Por qué? Porque esa paz proviene de Dios el Padre por medio de Dios el Hijo. Mire, hay personas que se la pasan hablando, uno lo escucha, se lo pasan hablando acerca de Dios y de una supuesta relación cercana con Él. Se la pasan diciendo Dios de aquí, Dios de allá, pero nunca mencionan a nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Tienen un concepto abstracto de Dios. Mi amigo, escúchame bien, es imposible tener algún tipo de relación con Dios el Padre echando a un lado al Dios al Hijo. Es imposible. Pablo lo enfatiza una y otra vez en esta carta. Todo lo que nosotros recibimos de la mano de Dios, lo recibimos por el hecho de estar en Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 3.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Versículo 5. Habiéndonos, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Repito, mi amigo, es imposible tener relación alguna con Dios que no sea por medio de Cristo. Es imposible. Él es el único camino al Padre. Es la única vía de acceso. Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Viene de Dios el Padre, pero por medio de Dios el Hijo. Y finalmente, Pablo desea que estos creyentes en Éfeso obtengan una medida abundante de la gracia divina, que es lo que mueve a Dios a darnos todo lo que Él nos da. Versículo 24 otra vez. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y muchas veces nosotros conectamos la gracia divina, la gracia de Dios, únicamente con la salvación de nuestra alma, ¿no? Pero eso es un error. Todo lo que nosotros recibimos, hermanos, de la mano de Dios es de pura gracia. Todo. Todo lo que tú tienes y disfrutas es de pura gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia es aquello que mueve a Dios a bendecirnos, aunque en realidad nosotros merecemos todo lo contrario. ¿Por qué nos favorece Dios a pesar de que nosotros somos pecadores? Por su gracia. ¿Por qué Dios nos sigue bendiciendo? A pesar de que los creyentes no somos todos los fieles y todo lo obediente que debiéramos ser. ¿Por qué Dios no nos desecha de una vez por todas? Por su gracia. Por su gracia. Esa gracia, nos dice Pablo en la carta, en el comienzo, ya ha sido derramada sobre todos los creyentes. Noten lo que dice otra vez los versículos 1 y 2 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero ahora en el capítulo 6, versículo 24, Pablo expresa el deseo que esa gracia continúe fluyendo del trono de Dios hacia ellos. Pablo concluye la carta como la comenzó, deseando para estos hermanos gracia y paz. Gracia y paz. Hermanos, ¿qué es lo que más necesitamos en nuestras vidas? La gracia de Dios. Eso es lo que más necesitamos en nuestra vida, la gracia de Dios. No salud, como dicen por ahí, no dinero, no que alguien se derrita por nosotros. Lo que más necesitamos en nuestra vida, todos, es la gracia de Dios. Y eso es lo que Pablo está deseando aquí para estos creyentes. Ahora noten, ya para finalizar, algo interesante. ¿Cómo define Pablo a los creyentes en nuestro texto? Versículo 24 otra vez. La gracia sea con todos. ¿Quiénes? Los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Y esa palabra, que nuestra Biblia en español traduce como inalterable, las palabras en griego tienen varias definiciones. Esa palabra aparece también en el Nuevo Testamento, en otros textos, traducida como inmortalidad y en otros pasajes como incorrupción. Es decir, la idea que da esta palabra inalterable es algo que no puede ser destruido jamás. Por eso un comentarista tradujo este versículo 24 de esta manera. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor que una vez que se hace presente, jamás puede desaparecer. ¿Quiénes son los cristianos según nuestro texto?
un grupo de hombres y mujeres amados por Cristo que han sido transformados para que ellos ahora amen a Cristo. Es una persona a quien Cristo amó y a quien Cristo transformó para que ahora esa persona ame a Cristo con todo su corazón. ¿Saben una cosa, hermanos? Nada puede hacer que Cristo deje de amar a un verdadero discípulo suyo. Nada. Pero de la misma manera, nada de este mundo puede seducir a un discípulo de Cristo que lo lleve a dejar de amar por completo a Cristo. Nada. En la conversión, Dios crea en nosotros como una especie de gusto espiritual nuevo, que antes no conocíamos por la gloria de Cristo. Y ese nuevo gusto espiritual nos mueve a amar eficazmente a Cristo y a entregarnos enteramente a Él, en amor. Noten cómo el mismo Cristo lo define en Mateo capítulo 13, versículo 44. Esta es una parábola muy conocida. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esta parábola describe claramente el proceso a través del cual un pecador es convertido y traído hacia el reino de los cielos. El pecador es el hombre que habla la parábola. Cristo es el tesoro escondido. ¿Sí? Esta persona que antes iba por la vida disfrutando de los deleites baratos de este mundo, de las cosas vanas de este mundo, porque él creía que eso era todo lo que tenía, todo lo que servía. Este individuo se ha pasado la vida entera buscando la basura de este mundo, pero de repente encuentra un tesoro que es incomparablemente mucho más valioso que todo lo que él había visto hasta ahora. Entonces va y pregunta cuál es el precio de ese hermoso tesoro que encontró, y le dicen que cuesta todo lo que tiene. Absolutamente todo lo que tiene, aún su propia vida. Pero es tal su deseo de tener en sus manos ese tesoro que no regatea en absoluto. Va, vende todo lo que tiene para comprarlo, para tenerlo, para disfrutarlo, para gozarlo. Eso es, hermano, la conversión a Cristo. Eso es. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que realmente este hombre de la parábola vio en Cristo que lo llevó a ver a Cristo y a su evangelio como un tesoro que antes él no podía ver ni conocer? Porque antes ese hombre que de la parábola despreciaba a Cristo. Lo ignoraba, no le interesaba, no tenía para él Cristo ningún valor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, que antes vemos el evangelio de una manera y de repente lo vemos con ojos diferentes? Yo no sé si a usted le pasó, pero esto ya lo conté. Yo la primera vez que pisé una iglesia evangélica, que fue con la familia de mi esposa, porque mi suegro era un pastor, cuando salí de ahí yo dije, yo jamás me voy a convertir. Esto es total y absolutamente ridículo lo que pasa aquí. Y hoy soy un pastor de la iglesia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que le sucedió a este hombre? Que vio como un tesoro lo que antes él despreciaba. ¿Saben lo que pasó, mis hermanos? Que de repente Dios abrió nuestros ojos. Nos abre la visión y comenzamos a ver el pecado tal cual como Él es, la fuente de todas nuestras miserias y de nuestras desgracias, y también comenzamos a ver a nuestro Señor Jesucristo tal cual Él es, en toda su gloria, en toda su poder y en toda su hermosura. Eso es lo que pasa. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el mismo apóstol Pablo agrega en el versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana,
Así como dice la Biblia que en Génesis Dios dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha, de esa misma manera, un día, mientras tú estabas en algún lugar o en alguna iglesia escuchando la palabra de Dios predicada, Dios dijo, hágase la luz, y tú pudiste ver lo que nunca antes habías visto. La hermosura, la gloria y el poder de nuestro bendito y glorioso Salvador. Y Dios puede hacer lo mismo con cualquier pecador, porque Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo poderoso, Él sigue siendo el mismo Dios, ayer, hoy y siempre, y sigue actuando a través del mismo Evangelio. Cristo dice en la parábola que vimos recién en Mateo, algo que llama la atención, ¿no? Dice que este hombre vende todo lo que tiene, pero lo vende gozoso. Gozoso, no a regañadientes, lo vende gozoso para comprar una sola cosa. Pero él sabe que esa cosa es infinitamente valiosa, mucho más valiosa que todo lo que él posee. ¿Saben lo que es eso? Eso es lo que la Biblia llama el gozo de la fe. El gozo de la fe. Y no sé si a ustedes le habrá pasado, pero hay inconversos, hay incrédulos que dicen sentir lástima de nosotros los cristianos. Porque dicen que nuestra vida es chata, es apagada, es rutinaria, es aburrida, es monótona. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Es todo lo contrario. Miren, yo cada domingo que vengo de mi casa, yo vivo en Cutler Bay, cada domingo que vengo por mi casa, por Old Cutler, todo derecho, y veo a toda esa cantidad de gente que anda en bicicleta a las 9:30 de la mañana, que no solo interrumpen el tránsito, sino que no están vestidos para ir a la iglesia, y hoy es el día del Señor. Cuando veo a toda esa gente correr por la calle, supuestamente están haciendo ejercicio, ¿eso es muy bueno? No, porque hoy es el día del Señor. Siento lástima por ellos. Yo siento lástima por ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen ni idea de lo que se trata el gozo de la fe. Ni idea. No tienen idea de lo que es venderlo todo para comprar esa perla preciosa llamada Jesucristo. Es el gozo del pecador que viene a Cristo y comienza a entender claramente qué es lo que ha pasado en su vida. Me han perdonado todos mis pecados, me han dado el don de la vida eterna. Yo antes tenía a Dios por juez, ahora Él es mi Padre Celestial. Y hermanos, es un gozo que va creciendo en la misma medida que va creciendo el conocimiento que tenemos de Dios. Y eso se traduce en actos de fe. Mis hermanos, ¿cuál es el llamado de Cristo en los evangelios? Bueno, su llamado es venir a Él para ser plenamente satisfechos en Él. Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mi amigo, esa es la oferta del Señor. Esa es la oferta del Señor. Pero pastor, un momentito, si eso es así, ¿por qué muchos cristianos no están manifestando hoy en sus vidas el gozo de la fe que estamos hablando? Bueno, mis hermanos, porque la vida cristiana es una lucha continua. Y continuamente somos seducidos de distintas maneras a buscar deleite y satisfacción en las cosas de este mundo. En las mismas cosas que un día tuvimos por basura. Y cuando somos vencidos en esa lucha, ese es el resultado. Perdemos el gozo. Perdemos el gozo inefable y glorioso de sabernos cristianos. Por eso es tan importante mantenerse enamorados de Cristo. Porque tan pronto ese amor comienza a fluctuar, tan pronto esa llama del amor de Cristo se apaga apenas un poquito, el mundo comienza a ser increíblemente seductor. Y entonces invariablemente terminamos perdiendo el gozo. ¿Saben por qué? Porque nada ni nadie en este universo puede darnos lo que Cristo nos da. Nada, por importante que parezca. Bien, mis hermanos, de este modo llegamos al final de la epístola a los Efesios.
que hemos predicado desde abril hasta ahora. Y yo espero realmente que haya sido para ustedes de gran bendición, como lo fue para mí el haberlo predicado. Realmente fue un gozo. Ahora solo nos resta orar para que Dios aplique todas estas enseñanzas que hemos visto a lo largo de estos meses en nuestras vidas, para poder utilizarlas prácticamente. Que Dios nos ayude a comprender de una vez por todas que los seres más privilegiados de todo el planeta son aquellos que han sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No hay otros más privilegiados. Mis hermanos, sea mi oración que Dios nos ayude a vivir a la altura de la nueva identidad que nosotros ahora tenemos en Cristo Jesús, de nuestra verdadera vocación como cristianos. Y que muchos de los que puedan llegar a escuchar esta serie de sermones, pero siguen hundidos en la miseria de su pecado, sean traídos a Cristo con cuerda de amor, para encontrar en Él, a través de la fe y el arrepentimiento, lo que solo nuestro Señor nos puede dar: perdón de todos nuestros pecados, comunión íntima con nuestro Padre Celestial y el don de la vida eterna. Vamos a orar.